¿Cómo están? Muy buenas noches. Vamos a desarrollar la segunda sesión de este curso de asistente técnico en proyectos productivos. La sesión anterior ya desarrollada hace algunas semanas y que no se pudo continuar según se había programado por razones netamente de salud de parte mía. Habíamos visto ya los aspectos generales relacionados a estos proyectos, ¿no? Las características. Ahí hay que recordar que se centran principalmente en el desarrollo de capacidades, en el desarrollo de competencias, de desempeños, que le van a permitir al productor mejorar su competitividad, ¿no? Y ahí, además de eso, habían algunos otros requerimientos que se habían considerado, como es que deben de tener ciertas áreas mínimas bajo su gestión y también que estas áreas deben estar vinculadas a procesos de articulación comercial que garanticen, que permitan que aquello que se viene generando como parte del proyecto de intervención efectivamente pueda tener el impacto económico deseado, ¿no? Porque si no están vinculadas sus actividades a un proceso de comercialización, simplemente no vas a tener impacto económico. Podrás tener un impacto social, sí, pero no necesariamente un impacto económico. Y también revisábamos cuáles son los métodos de trabajo que puede implementar el asistente técnico. Básicamente hablamos de la capacitación en términos generales. Y esta capacitación puede ser tanto individual como grupal, ¿no? Si es individual, se va a denominar asistencia técnica y si es grupal, se va a denominar charla, taller, curso, pasantía, día de campo, etcétera. Y cada uno de ellos tenía sus particularidades. Además de eso, también habíamos podido verificar, ¿no? Las características de estos eventos, en qué consisten, cuál es la mecánica de su desarrollo, etcétera. Ahora, en esta segunda sesión vamos a enfocarnos en una estrategia bastante recomendada para la implementación óptima de estos proyectos, que va a ser un elemento fundamental en el logro de las metas, sobre todo de incremento de conocimientos. Y esas son las ECAs, ¿no? Las escuelas de campo de agricultores, que es una estrategia que se ha venido implementando, que se viene en algunos casos masificando, pero que digamos, ha ido perdiendo parte de su esencia, parte de sus elementos fundamentales, a un punto en el cual hasta se puede entender que se ha simplificado y se ha banalizado la estrategia, ¿no? Se considera que es una mecánica de capacitación con cierta semejanza, ¿no? O con una alta semejanza a lo que es los talleres, los cursos, cosas así, pero es un poco más complejo que eso. Hay niveles de compromiso que no solamente van a asumir los que van a participar en la ECA, sino también lo van a asumir otras autoridades, ¿no? Y estos que participan van a tener que cumplir ciertas normas, ciertas responsabilidades, tanto frente al proceso de capacitación, al proceso de entrenamiento, como también frente a su propia comunidad. Entonces vamos a hablar en esta oportunidad de eso y luego también vamos a hablar sobre lo que es la, perdón, el desarrollo de la asistencia técnica propiamente dicha, ¿no? La asistencia técnica individualizada, pero por si acaso, ¿ya? Eh, Ahí, como habíamos mencionado, hay algunas características que se tiene que considerar.
¿no? Dicho sea de paso, todos estos aspectos característicos, tanto de la SECA, su procedimiento de implementación, de la asistencia técnica, deben de necesariamente formar parte de, el diseño de ingeniería del proyecto y de las partidas específicas, ¿no? Y luego ya se tiene que seguir en la ejecución, en el desarrollo del mismo. Y por último, vamos a ver algo sobre la gestión documentaria que tiene que conducir el asistente técnico en proyectos productivos. Bien, antes de eso vamos a hacer una pequeña aclaración, ¿ya? Es distinto, por si acaso, es distinto eh, un asistente técnico, ¿ya? Con un extensionista rural o con un extensionista de campo o con un extensionista agropecuario. No hay punto de comparación. Estamos hablando básicamente de dos enfoques de trabajo totalmente diferentes, de dos ámbitos de trabajo. eh, Uno que abarca al segundo, el extensionista, abarca al asistente técnico, por si acaso. Uno que es más complejo, el extensionista desarrolla actividades mucho más complejas que el asistente técnico. ¿Ya? Les hago mención a esto para que lo tengamos claro, no vayamos a generar confusiones, no nos vayamos a confundir nosotros mismos al momento de establecer la actividad, al momento de compartirla, al momento de generar algún tipo de información al respecto. ¿No? Estamos hablando básicamente acá de el agua y el aceite, son totalmente distintos. En esta oportunidad solamente nos estamos refiriendo al técnico de campo. No nos estamos refiriendo para nada al, al extensionista rural o al extensionista. Bien, hecha esa aclaración, vamos a desarrollar este tema de las escuelas de campo. Como sabemos, las escuelas de campo es una metodología de capacitación que comprende un conjunto de enfoques y estrategias que se integran y que permiten desarrollar un esquema de trabajo orientado a un aprendizaje a través de el intercambio de ideas, de opiniones entre los participantes y que además estos van a estar orientados a la resolución de una situación problemática que comprende a toda la comunidad, a toda la localidad. Ahora, como su mismo nombre lo indica, ¿no? Escuela involucra pues ciertos esquemas pedagógicos, va a haber una metodología pedagógica, el desarrollo de ciertos instrumentos, empezando en lo más básico, el reglamento, ¿no? El reglamento interno, es decir, el reglamento de conducta, la elaboración de una currícula y también el desarrollo de las sesiones, ¿no? En lugar de clases se denominan sesiones. Las evaluaciones, la graduación, etcétera, ¿no? Me estaba olvidando, uno de los primeros actuados es el registro y matrícula de los participantes, ¿no? Ese es lo que comprende el término escuela en esta metodología. Y el otro término de la metodología, campo, nos indica pues que el ámbito de aprendizaje, el ámbito de interacción, el ámbito de desarrollo de las sesiones va a ser un predio productivo o una unidad productiva, dependiendo, ¿no? Si es una crianza, si es un cultivo. Entonces, esos aspectos tienen que estar claramente determinados. Ahora, ¿por qué es importante que lo entiendan? Porque en el proceso de implementación de la ECA se tiene que seguir este conjunto de elementos ordenados, secuenciados, para que la ECA pueda
tener esa calidad que se espera y sobre todo ese resultado que se va a buscar, es decir, generar un grupo de graduados que van a reunir las condiciones necesarias para poder luego entrenar a otros replicando la metodología y los otros aspectos aprendidos en este proceso. Ahora, estas escuelas de campo tienen algunos principios, ¿no? El primero, como ya mencionábamos hace un instante, es que el campo es la fuente de aprendizaje, pero entendiendo al campo como la unidad productiva, ¿no? Es decir, dónde se desarrolla la producción agrícola, dónde se desarrolla la producción pecuaria, etcétera. Esa es la fuente de aprendizaje, es, en otras palabras, el aula de trabajo, ¿ya? El otro principio es fundamental en la ECA, es el intercambio de experiencias que debe de generarse entre los participantes e incluso el o los facilitadores. Esto nos permite indicar que la ECA es un proceso de aprendizaje bidireccional de quien facilita, así como de quienes son entrenados, de quienes son capacitados. El otro principio importante es que eh, el proceso de aprendizaje, el ritmo de aprendizaje, mejor dicho, va a estar en función a la toma de decisiones que se va generando, además de el intercambio de conocimientos, de experiencias, de criterios que se vaya a desarrollar entre los participantes. Si en la ECA hay un alto intercambio de ideas, de criterios, de experiencias entre los participantes, el proceso de aprendizaje va a ser mucho mejor, porque básicamente vamos a estar pues en un contexto en el cual los conocimientos están abundando, ¿no? Entonces, quienes participan van a poder tener acceso a todos ellos y eso les va a permitir enriquecer los suyos propios, rehacerlos, etcétera. Y si no hay participación, pues no habrá mucho de dónde aprender, no habrá mucho para incrementar nuestros conocimientos, etcétera. El otro principio que vamos a ver más adelante, que en ciertas oportunidades se va a convertir en una suerte de desventaja, es que el proceso de aprendizaje comprende todo el periodo, todo el ciclo productivo que se ha considerado, ¿ya? A su vez, eso determina, pues, evidentemente, que para que un participante pueda generar o pueda eh, recabar toda la información, todos los conocimientos, experiencias que determinen un incremento en los suyos propios, tiene que estar presente, si no es en todas las sesiones, al menos en la gran mayoría de ellas. Y eso a su vez implica un largo periodo de permanencia, ¿no? Si el cultivo, la crianza toma 8 meses, tendrá que estar presente a lo largo de esos 8 meses, ¿no? Estar presente un periodo inferior o una parte de ese periodo nada más, la parte inicial y luego ya no estar presente, evidentemente no va a garantizar de ningún modo el incremento de conocimientos, el perfeccionamiento de sus capacidades, de sus habilidades. El otro principio es que a medida que se van a ir identificando los problemas que se van presentando, esto va a ser a través del análisis agroecológico, se van a ir generando algunas nuevas necesidades de capacitación. En ese contexto,
El facilitador tiene que ser un profesional, una persona que tenga un amplio conocimiento y muy profundo del proceso productivo y sobre todo de las situaciones particulares que se puedan presentar, para que él pueda orientarlos apropiadamente a los participantes, ¿no? Y genere los espacios necesarios para la implementación apropiada de la estrategia, de la metodología. Como habíamos mencionado, esta estrategia, basado en estos principios, va a tener ciertas desventajas, como también varias ventajas, ¿no? Entre las principales ventajas que tiene, podemos mencionar que es un método de investigación y capacitación totalmente participativa. Es más, podríamos decir, como mencionábamos hace instantes, que en la medida que sea más participativo, que haya más interacción entre los participantes, pues habrá un mejor proceso de aprendizaje, ¿no? Eh, la otra ventaja es que el proceso de aprendizaje también es por descubrimiento. Y esto va a estar muy relacionado a la capacidad del facilitador para poder orientar a los beneficiados, a los participantes en ese proceso de descubrimiento. Es descubrimiento, no es guía, o perdón, no es enseñanza, no es de que el facilitador va a agarrar y les va a decir, no, esto es así, esto es asá, tienes que hacerlo de esta forma, sino que él tiene que ir retándolos, ¿no? A través de preguntas puntuales, de preguntas específicas para que ellos vayan generando su propio conocimiento, ¿no? Por ejemplo, ¿habías visto esto anteriormente? ¿Qué hiciste cuando viste esto? ¿O tenías conocimiento de esto? ¿Cómo reaccionaron o cómo abordó esa persona este problema? ¿Cómo lo harías tú? ¿Qué crees tú que se podría hacer además de eso que ya se está haciendo? ¿No? De esa forma se va a ir generando el contexto a través del cual los participantes van a ir generando sus propios procedimientos, sus propias expectativas, sus propias respuestas, sus sus propios procesos de aprendizaje y de aplicación práctica de lo que van a ir descubriendo, de lo que van a ir aprendiendo. La otra ventaja es que va a generar un contexto idóneo para un proceso de aprendizaje analítico, deductivo y sobre todo participativo y colaborativo. Los beneficiarios se van a ir dando cuenta que el intercambio de opiniones, el trabajo concertado entre todos ellos es una buena estrategia para poder afrontar de mejor forma las situaciones adversas que se puedan ir presentando en líneas generales. Pero así también tiene desventajas. La principal desventaja está relacionado al propio proceso de producción. Como habíamos mencionado, uno de los principios dice que abarca todo el ciclo productivo. En ese sentido, si el ciclo productivo es muy largo, todo el proceso de aprendizaje de la ECA será también largo, ¿no? Porque va a abarcar todo ese ciclo productivo. Si es 9 meses, serán los 9 meses, si es 10 meses, serán esos meses y así sucesivamente. Vinculado a esto va a estar otra desventaja, que es el alto compromiso que se exige a los beneficiarios para que puedan participar de forma regular en las diferentes sesiones. Además, esta participación tiene que ser netamente activa, es decir, no van a ir simplemente a pasear, a ver y no opinar, sino al contrario, tienen que ir a pasear, a actuar, ¿no? Estar en constante intercambio de ideas, ¿ya? Eh, Y la otra desventaja que ya habíamos mencionado, ¿no? Es que
el aprendizaje va a estar siempre en función al intercambio de ideas, al intercambio de experiencias. Si no hay este intercambio, no va a haber incremento de conocimientos. Entonces, ahí es fundamental este aspecto. En cuanto a las estrategias que se va a considerar, una de las principales estrategias que se tiene que tener en cuenta es la participación de las autoridades y de los interesados desde el primer momento. ¿Ya? La ECA, por si acaso, no es una metodología de aprendizaje convencional, es decir, yo, el ingeniero, ¿no? A través de mi conocimiento, de mi gran sapiencia, determino que a estos beneficiarios los agobia, ¿no? Problemas de orden sanitario, porque conozco, porque me he paseado todo el Perú, porque he trabajado anteriormente en esta zona, en zonas similares, y yo he determinado que estas son las dificultades, y en ese sentido voy a plantear la propuesta de solución, que es la ECA, sino que tiene que considerar y tiene que involucrar desde el primer momento a las autoridades y a los participantes. Ese primer momento va a ser un taller, una reunión donde se va a desarrollar un diagnóstico rural participativo que dependiendo de la habilidad del facilitador y de su capacidad de desarrollo de la sesión o de la reunión, puede durar entre 3 hasta 6 horas. ¿No? Lo ideal es que dure 3 horas, algo por ahí nada más, para que se pueda generar un ambiente apropiado. Más tiempo, ya saben ustedes, ¿no? A los productores les genera incomodidad porque ellos tienen otras orientaciones productivas, tienen otras actividades que realizar, etcétera, ¿no? Ahora, en este diagnóstico participativo inicial, lo que se va a buscar es identificar de manera conjunta y con la participación de todos, ¿no? ¿Cuál es la problemática que afecta a la localidad? Obviamente hay una percepción previa ya que se tiene, ¿no? Pero lo que se va a buscar con esto es afinar esa percepción y sobre todo involucrar a los beneficiarios en este descubrimiento, en esta identificación de ese problema, de esa problemática percibida ya por nosotros previamente. Además de identificar la problemática, como se entiende, también se va a identificar, ¿no? La solución. Básicamente, la solución siempre es la situación problemática, pero expresada en términos positivos. Entonces, bajo ese esquema de ideas es que se va a desarrollar este diagnóstico rural participativo. Para eso se van a formar grupos de interés, así se va a decir, que van a realizar diferentes actividades y que van a ir priorizando cuál es la problemática que agobia o que es más prioritaria de atención en la localidad. Luego viene el diagnóstico específico del rubro. Como ya se ha identificado la problemática y el cultivo, ¿no? O el proceso productivo, si es una crianza, ¿no? Lo siguiente es identificar cuáles son los rubros que se van a trabajar, ¿no? Si son varios, si es uno, si son dos o lo que fuese. Básicamente el rubro viene a ser el aspecto o el factor productivo. Puede ser el factor sanidad, el factor nutrición,
postproducción o lo que fuese. ¿Ya? Para ello, nuevamente se va a convocar a otro taller en el cual se va a convocar a la reunión de todos los participantes, de todos los interesados. De ahí recién se va a llevar adelante el trabajo que va a estar conducido a través de tres grupos. Uno que va a mapear a la comunidad, es decir, va a identificar sus recursos, los insumos, los espacios específicos que están dentro de esta localidad y los va a ir describiendo. El segundo grupo va a considerar un conjunto o una lluvia de ideas relacionados a los aspectos o a los procesos específicos que se debe de atender con con la metodología. Y el tercer grupo va a identificar las causas, los efectos y las alternativas de solución que pudiesen ser necesarias. Este taller va a tener también una duración aproximada de entre 3 a 6 horas. Ya como les mencioné anteriormente, ya dependiendo de la habilidad, de la capacidad del facilitador, esto se podrá recortar relativamente, ¿no? Pero bajo ningún caso es pues que se va a dar una figura en la cual se va a dejar de lado algunas de estas. Una vez generado todo este conjunto de información, ¿no? Se va a proceder ya a la formalización del proceso. Para ello, se va a generar dos tipos de situaciones específicas. Uno, que es la formalización propiamente dicha, que es la firma de un convenio de aprendizaje, es a modo de un contrato, donde los líderes, los responsables de la implementación de la estrategia ECA van a firmar un convenio, ¿no? Un documento con las autoridades locales, llámese alcalde, llámese presidente comunal, lo que fuese. En este documento van a estar detallados los compromisos, los aportes, los deberes, derechos, etcétera, de quienes van a participar en la ECA. Parte de estas responsabilidades va a ser su compromiso de replicar luego en su jurisdicción aquello que hayan aprendido en la ECA y sobre todo el procedimiento específico. Eh, entonces, una vez firmado este documento, el grupo que se va a inscribir para el desarrollo de la ECA asume ante la comunidad, ¿no? El compromiso de atender, de llevar un buen proceso que les permita luego hacer la réplica respectiva. El otro instrumento que se va a generar es el grupo de apoyo. El grupo de apoyo básicamente viene a ser un subgrupo del grupo de participantes de la escuela y que van a tener roles específicos, distintos, en algunos casos alternados, en el desarrollo de cada una de las sesiones. Puede haber un grupo para la bienvenida, otro grupo para el recordatorio, para las actividades, etcétera, ¿no? Entonces, ya esto se va a ir definiendo, pero es fundamental. Siempre debe de existir mínimamente dos grupos, ¿no? Uno de recepción y recuerdo, ¿no? De lo que se ha hecho en la sesión anterior y otro que ayude a conducir el proceso de el análisis agroecológico, que básicamente es el corazón de la ECA. Una vez establecido ya este reglamento, se apertura la inscripción, ¿no? De los interesados. Previo a ello, se tiene que establecer el reglamento interno de la ECA. Como habíamos mencionado, hay ciertas responsabilidades. Una de ellas es la de asistencia a un mínimo
de sesiones que nos garantice un buen proceso de aprendizaje. Este reglamento, ¿ya?, debe de contener al menos información relacionada a los siguientes aspectos, ¿no? Las responsabilidades, los elementos de evidenciamiento del compromiso y de la participación de los que van a inscribirse, de quienes se van a registrar en la ECA. Eh, ¿Qué más? El inicio y cierre de la ECA, cuál es el procedimiento de participación, cuándo y cada qué frecuencia y qué características de tiempo, etcétera, va a requerir el, eh, el desarrollo de una sesión, dónde se va a desarrollar, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí tienen en la pantalla, ¿no?, una lista de elementos que ustedes pueden considerar en este reglamento. Después de ello, una vez que ya está elaborado la currícula, se ha puesto a consideración de los interesados para que ellos a partir de esto puedan definir si se registran, se matriculan o no en la ECA. Ya va a proceder, ¿no?, la elaboración de la currícula, es decir, de cuáles van a ser los aspectos, los eventos, las situaciones que se van a ir considerando y que van a ser materia de trabajo detallado en el desarrollo ya de las sesiones específicas, ¿no? Perdón. Eh, ¿Qué más acá? Ah, ya. Además de eso, en la elaboración de la currícula se tiene que tener en cuenta otros aspectos. No solamente es el aspecto técnico, sino también hay algunos otros aspectos que se tiene que considerar. Por ejemplo, aspectos relacionados a, a la formación humana, ¿no? Equidad de género, espiritualidad, identidad cultural, a la organización y gestión empresarial. Esto es fundamental porque va a garantizar que la organización vaya asumiendo periodo tras periodo un enfoque netamente, eh, digamos, institucionalizado, ¿no? Bajo un esquema empresarial, bajo un esquema asociativo definido, etcétera, ¿no? Pero eso va a ser fundamental, no se olvide. Otro aspecto de interés en el momento de elaborar el currículo va a ser el desarrollo comunitario. Los beneficiarios tienen obligatoriamente que estar vinculados ya a un proceso comprometido de apoyo y promoción del desarrollo territorial. Es decir, ellos en un determinado momento tienen que fungir a modo de agentes promotores del desarrollo, ¿ya? Eso va a garantizar ya un impacto de orden social por parte de la escuela de campo.
También se tienen que establecer cuáles van a ser los temas metodológicos que se va a implementar en la currícula. Hay temas metodológicos como es la prueba de campo, la prueba de la chacra, ¿no? O la prueba de la caja, como también se le llama, que es básicamente la evaluación tanto de ingreso como de salida. Eh, Luego tenemos el análisis MIP, que es el MIP, etcétera. También tenemos los temas técnicos, que son aquellas actividades que están orientadas directamente al rubro o a la actividad productiva, ¿no? Fertilidad fertilización y abonamiento, manejo de pasturas, manejo y control de malezas, procedimientos de negociación ventajosa, cosas así, ¿ya? Y estos tienen que estar organizados, sistematizados para que puedan ser parte de la currícula integrada de la ECA. Y finalmente tenemos las actividades o acciones aplicativas. Básicamente estas son aquellas acciones que van a permitirle a los beneficiarios evidenciar que están inmersos en un proceso de aprendizaje, ¿no? Acá vamos a tener, por ejemplo, la identificación de enfermedades, la elaboración de abonos orgánicos, el desarrollo de una poda, ¿no? A través de las cuales ellos van a demostrar, pues evidentemente, que sí están aprendiendo, que están incorporando esos procesos y que los vienen haciendo suyos periodo tras periodo. Después también hay que tener en cuenta que en toda ECA van a haber algunas acciones orientadas al intercambio externo de conocimientos. El primero va a ser el día de campo, ¿no? Que básicamente consiste en la visita alternada de los beneficiarios, de los participantes, a las otras realidades de escuelas de campo que se van ahí, que se están desarrollando. Y esto, como se entiende, lo van a hacer de la mano de su facilitador y orientados netamente al aprendizaje y luego hacia la incorporación adaptada. Eh, el otro proceso de de aprendizaje va a ser la evaluación, ¿no? Que va a consistir en dos esquemas, uno de conocimientos y el otro de impacto económico. Se entiende que en ambos la situación o el esquema con ECA va a ser superior siempre. Algunas de las herramientas que se emplean en la ECA, primero tenemos la prueba de la caja, que viene a ser tanto la prueba de entrada como de salida, es básicamente una prueba en la cual de modo activo, se va a buscar rescatar la cantidad de conocimientos que puede tener cada uno de los beneficiarios. Para eso se elaboran una serie de preguntas, tiene que ser la misma cantidad de preguntas que de participantes y se les va a asignar, ¿no? Algún elemento distintivo que indique la opción de respuesta que el participante ha elegido, ¿no? Y de ahí se va a ir circulando y se va a determinar cuál es la nota de cada uno de ellos. Esta misma prueba de la caja va a constituirse en la prueba de salida. ¿Ya? Acá hay prueba de entrada y prueba de salida. Luego, el otro instrumento de las secas es el desarrollo de sucesiones, ¿no? Acá hay básicamente cuatro momentos. El primero es el saludo y la apertura y bienvenida, que va a estar a cargo de un grupo o de un integrante que va a ser quien registre la asistencia, va a mencionar y dar algunos comentarios puntuales sobre el tema a tratar, va a recordar las normas de convivencia, va a recordar también la importancia de la participación y eventualmente puede emplear algunas dinámicas para el desarrollo de estas actividades. Luego pasamos al siguiente momento, que es el recordatorio, que puede estar a cargo del mismo grupo, tal vez de otro, y es un proceso en el cual se va a recapitular lo que se había tratado y también lo que se había acordado en la sesión anterior. De ahí vamos a tener
una actividad de aprendizaje que básicamente es el desarrollo en sí de la ECA a través del análisis del agroecosistema. Es el proceso ya en el cual los grupos o los productores ingresan a la parcela, hacen el reconocimiento debido, toman muestras, analizan, cotejan y demás. Y por último tenemos el refuerzo participativo. Esto va a estar a cargo ya del facilitador, pero como habíamos dicho, el facilitador va a ser quien motive al intercambio de experiencias, de ideas, de conocimientos, ¿no? Tiene que ser siempre de forma participativa. Habíamos mencionado que el eje o el centro de la ECA es su análisis agroecológico. Este es un procedimiento a través del cual se va a determinar, ¿no?, las características presentes al momento de la evaluación, se van a tomar muestras, se va a realizar un diálogo entre el interno de cada grupo y luego ellos van a definir cuáles son los aspectos relevantes que han identificado y lo van a socializar con los otros grupos, ¿no? Más o menos para ello van a elaborar una herramienta como la que ven ahí en pantalla que les va a poder, que les va a permitir poder explayarse y poder describir la situación particular que estén identificando, que hayan identificado. Los otros instrumentos de aprendizaje van a ser la parcela de aprendizaje, que básicamente es la parcela en la cual se desarrollan las clases, ¿no? Y que es la parcela en la cual se están implementando las innovaciones tecnológicas que se han propuesto. Y la otra parcela va a ser la parcela tradicional o la parcela testigo, que va a permitir evaluar posteriormente cuál es el impacto de orden económico entre la parcela tradicional y aquella que ha sido conducida a través de la ECA. Y finalmente tenemos los resultados y su evaluación, ¿no? Acá, como mencionamos, van a ser de dos ámbitos, uno del incremento de conocimientos y otro desde la mejora de la rentabilidad. Ambos son importantes. Se entiende que ambos deben ir de la mano, ¿no? Porque si has mejorado la rentabilidad, es muy probable que hayas mejorado también tu producción. Y si has mejorado tu producción, obviamente, así mantengan el mismo precio de venta, tus niveles de utilidad pueden incrementarse. Vamos a ver ahora cómo se desarrolla la asistencia técnica propiamente dicha, es decir, la visita individual que realizas, ¿no? Eh, la finalidad de la asistencia técnica es la de consolidar los conocimientos, capacidades, procesos, protocolos que un determinado beneficiario haya aprendido y esté motivado a aplicar, ¿ya? Esa es la finalidad de la asistencia técnica. En cuanto a sus consideraciones, ¿no?, para que el asistente técnico pueda desarrollar una buena capacitación individual, él tiene que conocer muy bien, ¿no?, el proceso productivo sobre el cual va a trabajar, la, el cultivo, la crianza, lo que fuese, ¿no? Además, tiene que tener un conocimiento muy apropiado sobre las variaciones características de la plantación, de la crianza, y que se pueden asociar a dificultades de orden sanitario, de orden nutricional. También tiene que ser una persona, ¿no?, o tiene que poder manejar el idioma empleado en la zona, además de los giros idiomáticos específicos. Esto va a facilitar bastante el proceso de comunicación. Esta es la secuencia convencional de una asistencia técnica. Siempre se va a partir la, del arribo a la finca, al fondo, el saludo, ya a través de los formatos, etcétera, que se hayan definido, ¿no? De ahí la prospección del criterio y parecer del beneficiario, siempre se tiene que considerar solicitar al beneficiario su punto de vista, ¿ok? ¿Qué considera? ¿Le parece bien lo que se ha venido haciendo? ¿Cómo ha visto aquello que él ha estado practicando? ¿Qué percepción tiene de aquello que se ha
incorporado de aquello que se ha visto en la última sesión, en la pasantía, en el día de campo, lo que fuese. Una vez arribado al fondo, al predio, se procede ya al recorrido, ¿no? Este recorrido tiene que ser participativo, es decir, tiene que hacer el recorrido tanto el beneficiario como el facilitador. Además de eso, ya en ese recorrido se tiene que ir desarrollando el análisis participativo. Nuevamente, el técnico tiene que cumplir un rol de facilitador, no de actor, sino de facilitador, ¿no? Orientarlo con guías y así, o con preguntas y demás, ¿no? Una vez concluido este análisis participativo, ya viene la definición de la estrategia de respuesta ante la situación encontrada, ¿no? Y luego el llenado de la ficha de visita. Ahí recién concluiría la actividad, ¿no? Este llenado tiene que ser con letra legible, puntual, con términos comprensibles por parte del beneficiario. Y finalmente, eh, se procede ya a la despedida, ¿no? En este llenado de la ficha se va a considerar también incorporar información relacionada a la próxima visita, ¿no? Para que el beneficiario tenga conocimiento y pueda ir adoptando medidas especiales, medidas extraordinarias para poder alcanzar las metas que se puedan haber trazado. Estos son los ámbitos en los que se puede implementar la ciencia técnica. Básicamente ahora son en todos los aspectos productivos, en todos los procesos productivos. Lo único que se demanda es cierta flexibilidad y cierta capacidad de innovación para poder. En cuanto a la ficha de visita, ya habíamos dicho, tiene que ser llenada con letra apropiada, legible. El mismo día de la visita no se puede postergar la misma. Tiene que estar siempre firmada por el técnico, además de el beneficiario visitado, ¿no? Y finalmente, quien lo va a terminar visando todo esto va a ser pues o perdón, la autoridad local, ¿no? Él va a avisar y con ese visado le va a dar el visto bueno respectivo. Finalmente, en cuanto a la gestión documentaria, básicamente el asistente técnico va a relacionarse con tres tipos de documentos. El primero va a ser el informe de línea de base, que lo va a elaborar él mismo, donde tiene que verificar la cantidad de beneficiarios que van a participar. De estos, de cada uno de ellos, tiene que verificar que cumplan con los requerimientos mínimos, que tengan áreas de producción, que estén en producción, etcétera. También va a verificar aspectos cuantitativos, las extensiones de cada predio, por lo general, eh, este mismo proceso de elaboración de línea de base le va a permitir establecer el costo de producción antes de la intervención del proyecto. Luego tenemos el informe periódico. Estos son informes que el técnico, el asistente técnico, va a ir generando periodo tras periodo. Son periodos mensuales por lo general, ¿no? Y tiene que presentarlos en los plazos indicados, en el formato que se le ha establecido, y sobre todo tiene que contener la información relevante o de interés que la entidad le haya podido solicitar. Si es que ya el periodo de trabajo comprende procesos de comercialización, el asistente técnico tendrá que tener cuidado en colocar información al respecto, ¿no? Nombre del articulador, monto o volumen articulado, monto pagado, etcétera, ¿no? Y estos informes tienen que estar visados eh, por el responsable técnico o por el responsable de la dirección técnica, ¿no? El residente campo, jefe de proyecto, como se pueda llamar.
Y de ahí tenemos el informe final, que es un documento que se elabora a la culminación del vínculo contractual que pueda tener el asistente técnico con la entidad. Se tiene que considerar información consolidada de todo lo que se ha realizado, de las actividades más relevantes, de los indicadores de interés que se puedan haber identificado, ¿no? Montos de merma, cosas así. Igualmente tiene que comprender el acumulado o el total gastado en los costos de producción hasta el momento de corte y si está ya próximo a iniciar el proceso de comercialización, ¿no? Se puede consignar una proyección, pero esta tiene que ser bastante conservadora para no caer en excesos. Bien, sería todo de mi parte en esta oportunidad. Si tuviesen alguna consulta, quedo atento para poderla absolver. Bien, si no hay consultas, muchísimas gracias por la atención. La PPT se les va a hacer llegar a todos ustedes a través de la escuela, ¿no? Le solicitan a ella para que ésta les facilite la misma. Bien, de mi parte todo en esta oportunidad. Muchísimas gracias por la atención prestada. Muy buenas noches con todos. Permiso.